Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 23 de octubre, en la 29ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a San Juan de Capistrano, presbítero, un santo italiano. Mm, Tenemos ahí una parte de la descripción. Muy bien, pasamos a la primera lectura. Continuamos con el desarrollo de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo sexto, versículos del 19 al 23. Nos dice San Pablo en su carta a los Romanos: Hermanos, hablo al modo humano, adaptándome a las debilidades naturales de ustedes, a la debilidad natural de ustedes. Lo mismo que antes ustedes ofrecieron sus miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos para que obrasen la maldad, ofrezcan ahora sus miembros a la justicia como esclavos suyos para su santificación. Bueno, esto es previo a su conversión a la iglesia, ¿no? A- al, al hacerse bautizar. Entonces les dice San Pablo que eran esclavos del pecado prácticamente, ¿no? Entonces servían a la iniquidad. Y ahora les dice, y ofrecían, claro, sus cuerpos, o sea, a la maldad, a la iniquidad, a los placeres, ¿no? a la injusticia. Ahora, dice, ofrezcan sus miembros a la justicia. O sea, sean esclavos de Dios, siervos de Dios, para que sirvan a la justicia. Interesante porque utiliza el término miembros, sus miembros a la justicia, para obtener la santificación. Bueno, continúa. Pues cuando eran esclavos del pecado, eran libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto obtenían entonces? Cosas de las que ahora ustedes se avergüenzan, porque conducen a la muerte. Bueno, sabemos entonces que la muerte entró en la humanidad, ¿no? A través del pecado de nuestros primeros padres. Y al ser esclavos del pecado, pues no conocían la justicia, ¿no? Y los frutos que obtenían eran precisamente la iniquidad. Y todo esto conducía a la muerte. Por eso dice, ustedes se avergüenzan de eso, ¿no? Porque ahora ya son cristianos, pertenecen a la iglesia, son miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Y termina, ahora en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dan frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. Esta es la gran diferencia, ¿no? Al ser esclavos del pecado, antes de su conversión, producían frutos para iniquidad y causaba la muerte verdadera, que es la muerte espiritual. Pero ahora, les dice San Pablo, son esclavos de Dios, pertenecen a Dios, para ganar la vida eterna, porque eso es lo que producen los frutos, entonces, de ser de Dios, pertenecer a Él. Los frutos son la santidad, o sea, se hacen santos. Obviamente que la santidad está entendida desde
la parte de ganar la vida eterna. Se puede degustar la santidad aquí, ¿no? Obedeciendo a Dios en Jesucristo, pero finalmente conducirán a la vida eterna después de la muerte física. Y termina, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esto resumen todo, ¿no? Resume San Pablo todo lo que ha dicho anteriormente. Entonces, la paga, el salario del pecado es la muerte. Y la muerte eterna, mientras que el don de Dios, la gracia de Dios, de pertenecer a Él en Jesucristo, es la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo primero, cuyo responso es: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Bueno, este salmo, que es el primero, habla sobre los dos caminos, ¿no? Las dos opciones: ser justos o ser impíos. Y obviamente no se puede ser justo sino perteneciendo al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, ¿no? Ser miembros de ese cuerpo místico, que es la iglesia católica universal, a la que todos pueden pertenecer, ya no solamente el pueblo judío, ¿no? Con la primera alianza. Ahora está en vigor la segunda alianza, el segundo testamento, que es nuevo en Jesucristo. Nos dice el salmista: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Bueno, lo pone en forma negativa, destacando que es dichoso, ¿no? El hombre que no hace estas cosas, que sí hacían los impíos. Y continúa: será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Utiliza la figura, la metáfora de la agricultura, ¿no? Como el árbol que está con suficiente agua porque está cerca de la sequía. Tiene, dice, da su fruto a tiempo y se infiere frutos buenos. Y continúa: no así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Este salmo sería también eh, mesiánico, incluso escatológico, ¿no? Porque aquí el camino de los impíos acaba mal se refiere a la muerte, ¿no? Final, total, que es la segunda muerte. Acabará mal. Muy bien, y terminamos con el Evangelio. Continuamos con la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Su título temático: no he venido a traer paz, sino división. Bueno, este pasaje es algo polémico. Eh, la Iglesia siempre ha interpretado eh, pues una forma en la que no es, no es literal, ¿no? Como aparece aquí. Que podría ser una contradicción. Eh, nos dice San Lucas: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Bueno, entonces aquí tenemos el primer problema, ¿no? No se puede interpretar esto literalmente, porque sería destrucción, ¿no?
La Iglesia Católica ha interpretado siempre este fuego, ¿no?, como un símbolo del Espíritu Santo. Y en realidad es la energía del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Recordemos, el fuego es uno de los símbolos a través de los cuales se conoce el Espíritu Santo y su acción, ¿no?, santificadora. Entonces, ¿cuánto deseo que ya esté ardiendo? Arder de amor, que es precisamente lo que nos da el Espíritu Santo, ¿no? El mismo San Pablo nos dice en otro pasaje, ¿no?, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y eso es lo que quiere eh, aquí San Pablo significar, ¿no?, que Jesucristo aquí se refiere, perdón, San Lucas, Jesucristo se refiere al amor que enciende el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿no?, que arda. Bueno, y continuamos. Con un mismo, perdón, con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué angustia sufro hasta que se cumpla? Bueno, aquí también entonces es importante que el Señor va a ser bautizado en la cruz, ¿no? Va a derramar su sangre y precisamente qué angustia sufro, Eh, porque lo desea. Puede sufrirlo como hizo en el huerto de Getsemaní, pero ha entregado completamente su misión a la voluntad del Padre. Y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Ese es la ardiencia, es el ardor del amor por la humanidad que tiene Dios, ¿no?, hasta entregar a su propio Hijo, a su primogénito, por amor, para salvar la humanidad. Y continúa. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Bueno, aquí también este es quizá eh, más problemático, ¿no? Ahora, la paz se puede entender en términos materiales, ¿no? La paz no necesariamente es no hacer guerra o estar bien, ¿no?, como decimos en paz. La paz aquí tiene una significación escatológica, ¿no?, sacramental. Es estar en paz con Dios. Piensan que he venido a traer la paz a la tierra. Incluso puede ser una referencia a los judíos, ¿no?, que pensaban que una de las evidencias, de los signos de que había llegado el Mesías es porque él traería la paz. Y para ellos la paz era que eh, los judíos, comandados por el Mesías, que era el rey, ¿no?, hijo del rey David, venciera a todos sus enemigos. En esa época el imperio romano, ¿no? Y entonces la paz la imponía el reino de David, venciendo al imperio romano. Bueno, obviamente a través de guerras, ¿no? Entonces aquí dice, ¿piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Pero no trae la división, sino la consecuencia. Es la división. La consecuencia de irse con Cristo o rechazarlo. Entonces, continúa ejemplificando. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija
contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Se empezaría en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque el estar con Dios, con Cristo, el Redentor, a través del bautismo, que empezó en los judíos, ¿no? Con las familias judías, causaba división en las familias. Pero ¿qué era más importante? La familia, lo dice el Señor, ¿no? El que ama más al padre, a la madre, a los hermanos, a los hijos, no es digno de mí, porque tiene que decidir o la vida o la muerte, y la vida es la vida eterna. Estar en Jesús, estar en haciendo parte de su cuerpo para salvación. Incluso en las familias pudieron haber denunciado los mismos padres que los hijos eran cristianos o los mismos hijos, ¿no? Que se hacían cristianos. Y este era precisamente la labor de San Pablo antes de su conversión, de llevar presos a los convertidos al cristianismo. Bueno, muy bien, muchas gracias y bendiciones.